Crown Jewel 2022 dio inicio con la segunda parte de Brock Lesnar vs Bobby Lashley, quien atacó mientras Lesnar estaba dando su caminata típica alrededor del ring, y donde tras el ataque a una de las piernas, Lashley atravesó la barrera de protección con Lesnar, que al regresar al ring de repente sorprendió con una seguidilla de suplexes que terminaría con un F5, que Bobby soportaría escapando de un conteo de 3 cuando la lucha ya había iniciado, y donde rápido terminaría con Lesnar en el ringside nuevamente para atacarlo fuertemente contra la barrera y un esquinero, quedando tocado así la bestia, que al regresar al cuadrilátero sería enganchado en la llave Nelson, que parecería provocar que Lesnar cayera, pero lograría mostrar signos de que aún no se había dormido y rápidamente buscaría un empujón contra el esquinero para caer hacia atrás y quedar por encima de Lashley para obtener así el conteo de 3, que le entregó el triunfo en una batalla que volvió a dejar la sensación de que no estaba tan mal el camino tomado, aunque el final nuevamente hizo sentir que aún no hemos visto el verdadero duelo en todo su esplendor entre Brock Lesnar y Bobby Lashley, que tras el encuentro volvió a atacar con una llave Nelson a Lesnar, marcando así que podría ser el heel de esta historia, que a su vez tuvo a Brock estirando su invicto ante esos luchadores de MMA en Arabia un 2-0. En el segundo encuentro nos fuimos con el combate por campeonatos femeninos en parejas de la WWE, en el cual previamente las campeonas fueron entrevistadas y antes de dirigirse al ring aparecería detrás de ella el logo de la luciérnaga de Bray Wyatt, y tras ello ya nos dirigimos a un encuentro que directamente tuvo la fórmula que siempre ha funcionado con esta división, y ha sido que el desarrollo entre Asuka y Alexa Bliss contra el control de daños fuera casi como que si estuviéramos en una lucha tornado, donde las 4 competidoras prácticamente se pusieron a luchar desde el inicio entre ellas y sin mucha necesidad de relevos, provocando así una acción dinámica y frenética por momentos, la que no bajaba del acelerador y seguía subiendo su buen y atractivo dinamismo, que permitió que esta combinación brillara fácilmente con las 4 mujeres dando todo de ellas para lucirse y entregarnos así uno de los mejores combates de esta división en este año, aunque de repente tuvimos tanto frenetismo en un momento que aunque nos estuviéramos acercando al final, no había un claro camino de cómo podría terminar esta historia en la que las campeonas se dividieron para conquistar, logrando así frenar a Tsukayo y Alexa Dakota, pero Shirai no se daría por vencida y se metería en un momento de vuelta al ring, provocando que Asuka la siguiera y el árbitro decidiera ahora ir a sacarlas del cuadrilátero, mientras que por detrás de ella aparecería Nikki Cross, que bajaría del esquinero Alexa con una DDT para servirle la victoria hacia Dakota y Shirai, que volvieron a ganar los títulos de parejas de esta forma, en una decisión cuestionable por lo hecho el lunes pasado, aunque esperemos que con este borrón y cuenta nueva, pues ojalá que el segundo reinado de control de daños sea más interesante de lo que fue el primero. El tercer encuentro sería la Steel Cage entre Drew McIntyre y Karrion Kross, un combate que mejoró la performance de Extreme Rules, aunque en un punto en el que hubiera una delimitación más, esta vez con la jaula, y que a la vez no hubiera la posibilidad de que metieran objetos al desarrollo o sean totalmente libres, le volvieron a quitar esa fuerza que debería tener este duelo, que dejando de lado esta cuestión subjetiva en este punto, pues Kross y McIntyre dieron una mejor combinación que la vez anterior, donde Kross inició dominando y luego McIntyre fue creciendo poco a poco mientras se castigaban, y Karrion le brindaba más protagonismo a McIntyre, que al final se quedó con la victoria luego de que los dos protagonistas entendieran que no se podían vencer entre sí, por lo que optaron por jugar al salir de la jaula, lo que el escocés se lo impidió 2 veces a su rival hasta que Drew lo frenaría y Scarlett le volvería a impedir la salida, esta vez rociándole algo en la cara a Drew cuando quiso usar la puerta, que Scarlett cerró, pero como Drew dejó sentido a Karrion se escaparía por arriba de la jaula, mientras a Scarlett le abría la puerta a Kross, que quedaría en las escaleras ahí nomás de bajarse, cuando Drew puso sus pies en el suelo para triunfar de esta manera, en un combate que tuvo un trabajo aceptable con algunos intercambios más que interesantes, pero a la vez no solo con el final que hubo, sino con la potencia que le faltó a la lucha. Al final quedó la sensación de que estuvieron mucho más libres que en Extreme Rules, pero con la jaula delimitaron de otra forma, provocando que se siga frenando la gran intensidad de esta historia, que veremos si la tercera parte, que no la tiene tan difícil, podrá o no superar a los 2 primeros capítulos. A continuación llegó la hora del club versus el día del juicio, una lucha pasajera con un ritmo lento y algo predecible, dándose a ambos equipos un poco de tiempo para dominar, pasándola mal los del club hasta que Gallows entró y luego Styles en su reingreso emparejó más el duelo con su mano a mano interesante con Finn Balor, momento en el que se dio el mejor spot de la lucha con los 6 protagonistas participando en ese momento,
siendo lo mejor de un duelo que, para definirlo simplemente, fue una lucha de Raw en un pay-per-view, es decir, aunque ya lo sabían y no hicieron nada para impedirlo esta noche, este fue el encuentro que definió que el club necesita una mujer sí o sí para derrotar al día del juicio, que sencillamente se llevó la victoria por ese motivo, tras que distrajeran al árbitro y Rhea Ripley atacara contra el filo del ring a Styles para dejarle servir así la victoria a Balor sobre el Fenomenal, en un relleno que no se dio tan mal, pero para el fin que tuvo, la verdad, hubieran realizado la lucha en algún rollo, hubiera funcionado mucho mejor con cortes comerciales en el medio y con un mayor tiempo de duración. Posteriormente llegó la hora de ver el entretenimiento exclusivo para los árabes, con Braun Strowman siendo destruido por Omos, hasta que se agarraron del cuello, en donde Strowman reaccionó presionando fuerte el cuello del nigeriano, que después fue sacado del ring y de repente detuvo el recorrido del tren para regresar la acción al ring, en donde Omos tenía la ventaja, pero de repente Strowman lo esquivaría y Omos chocaría contra un esquinero, ante lo que rápidamente Braun lo levantaría para estamparlo contra la lona y vencerlo así. El siguiente encuentro sería por los campeonatos en parejas de la WWE, donde los ganadores se enfrentarán el próximo viernes al New Day, y aquí los Usos quisieron abandonar al ver la intensidad y ganas de querer obtener sus títulos de parte de la pandilla británica, que impidió que se fueran, y así tendremos una lucha intensa y con buenos intercambios, siendo un buen complemento el de ambos equipos que tuvieron sus momentos cada uno. Tal vez la balanza se equilibró más hacia el lado de los retadores, que tuvieron múltiples ventajas, pero los Usos demostraron por qué son los campeones unificados, y al final, tras sacar del medio a Ridge Holland, recurrieron a un Super 3D desde el esquinero para acabar así con el peligroso Pete Dunne, reteniendo de esta forma los campeonatos en parejas y clasificándose así a la lucha contra el New Day para este viernes próximo. Luego en la cuesta del aro tuvimos un Last Woman Standing, donde Bayley fue por todo buscando el campeonato femenino de Raw, lo que llevó a que la lucha fuera subiendo el nivel de intensidad a la hora de los golpes, así como fue subiendo la apuesta por los objetos que se utilizaban e introducían esta batalla, en la que Bayley respondió de la misma forma cuando pudo escaparse, y eso fue llevando a que las dos dieran todo por quedarse con ese título, en un encuentro que, como es típico de esta estipulación, la sobreexageración y esas pausas para los conteos y la reanimación van de la mano, y eso choca un poco con la intensidad a la hora de plasmar el desarrollo que pudo encontrar, como mencioné, intensidad en los golpes. Y luego siento que al apostar a ir a por todo por el título llevó a que las dos mujeres atacaran de formas poco vistas en estos encuentros, lo que posibilitó que la atracción creciera y no se sintiera tan molesto el estilo de la misma estipulación, al que Bayley y Bianca lograron encontrarle la vuelta para dar algo diferente e interesante. Aunque a la vez, si bien el combate estuvo muy bien, el final con Belair atrapando a Bayley y inmovilizándola con una escalera que encajó debajo de la tercera cuerda, que estuvo realmente bueno en la ejecución, fue como un final que dejó una sensación dividida, ya que era la lucha para que Bayley triunfara, y a su vez, si ya bien utilizó el recurso más temprano, ¿por qué no repetirlo aquí con la aparición del resto del control de daños? Y total, no es algo que le moleste el buqueo de Triple H el repetir, siendo así una lucha que estuvo muy bien, pero el panorama estaba ahí para Bayley y para que fuera la noche de control de daños, siendo a su vez innecesario lo que sucedió más temprano al no complementarse con la victoria mayor. Pero bueno, tras este resultado pareciera que nos vamos a todo o nada en Survivor Series War Games. Luego se realizaría el regreso de Bray Wyatt en Arabia, quien llegó al ring para hablar de su legado y de cómo se conectó temprano en su vida con este universo. A su vez hablaría de cómo fue cayendo en una espiral en donde entendió que estaba solo porque nadie lo amaba, ante lo que el público árabe le mostró nuevamente su cariño, y entonces dijo que Bray Wyatt era su nombre, remarcándolo y declarando que vino a reescribir el final de su carrera a su manera, y ante lo que de repente apareció el tío Howdy diciéndole que era un mentiroso y que sabía perfectamente quién era, y a él no podía ocultarle nada, terminando así el segmento con la postal de Bray mirando a Howdy en la pantalla hasta que las luces se apagaron. Y en el evento central llegó la hora de Roman Reigns vs Logan Paul por el campeonato universal indiscutible de la WWE, donde el campeón inició con la ventaja y queriendo plasmar su superioridad, pero Logan sorprendería al mostrar nuevamente su nivel atlético al irse de tú a tú contra Roman, que seguía con la ventaja marcada en sus golpes, aunque Logan iría emparejando el duelo con reacciones y tomando la ventaja por momentos con movidas directas que dañaban a un Roman, que por orgullo sacaba una respuesta fuerte para marcar aún más la diferencia, llegando a planchar el duelo en un tramo con un par de llaves al cuello por minutos, hasta que llegamos hacia la tercera parte, que sería ya la recta final,
donde Logan se crecería al apostar todo o nada y a la vez el público estaría de su lado para así emprender un desenlace donde Logan tiró lo que tenía. Roman lo frenó repentinamente, pero Logan volvió al frente para ir más allá y tras atravesar la mesa de comentarios al lanzarse sobre Roman, llegaron los Usos para atacar al séquito de Logan, ante lo que aparecería su hermano Jay, que noquearía a los dos Usos, y luego solo Sikoa llegó, pero los árbitros lo frenaron antes de que se fueran las manos y lo sacaron del lugar, y donde unos segundos previos Logan estuvo cerca de vencer a Roman, que reaccionó antes del 3, y tras esto Logan protegería a su hermano de los Usos, ante lo que al regresar al ring Roman le metería su Superman Punch a Logan, que quedaría tocado, y tras ello recibiría la lanza para así poder vencer Reigns de manera limpia, y tras lo que terminó celebrando con su familia y gritándole a Arabia que lo reconocieran. En conclusión, Crown Jewel 2022 terminó siendo un evento con vaivenes, principalmente en la mayoría de sus finales en la primera mitad de la cartelera, que afectaron a las sensaciones del evento en más de una ocasión durante su inicio, que tuvo un Brock vs Bobby que es mejor ilusionarnos con una tercera parte que recordar las dos primeras. En cuanto a la lucha femenina de parejas, tuvo el mejor estilo de la división, la que a la vez tuvo un cambio titular que dependerá de cómo lleven la historia ahora, en si estuvo bien o mal. Lo que sí, si se la jugaron con Nikki Cross por aquí, siguiendo la lógica de WWE actual, también pudo aparecer ella o Io junto a Dakota para cerrar la noche de la mejor manera en el Last Woman Standing, que la verdad estuvo muy bien, ya que además de ser una lucha entretenida tuvo una victoria aún más consolidante para Bianca, aunque a la vez era el momento de Bayley, y el que eso no ocurriera, pues ahí terminó quedando una sensación dividida dependiendo de los gustos. Por su parte, Karrion Kross y Drew McIntyre lucieron mejor que en Extreme Rules, pero a la vez esta nueva estipulación delimitó la potencia total de estos dos, que veremos que nos traerán en el tercer capítulo. Por parte de Omos vs Strowman y el Club vs el Día del Juicio, pues fueron dos luchas más tipo para Raw que para aquí, pero bueno. Y en cuanto a los samoanos, buena defensa de los Usos, y Roman por fin ganó limpiamente al superar a un Logan Paul, que dejó en claro que si se quiere dedicar de lleno a este negocio, tiene un potencial de mega estrella con el que podría triunfar fácilmente en WWE. Y en definitiva, Crown Jewel vuelve a ser una cartelera en Arabia que tiene decepciones, a la vez buenas luchas pero combinadas con otras que nadie pidió, junto a más de un final no polémico pero sí extraños o raros, que fueron haciendo que la noche terminara quedando con esa sensación de siempre, de ser un evento sin sorpresas y tan predecible que va en contra de los puntos buenos, que terminan no opacados e importando menos que los polémicos o malos. Y bueno, me gustaría saber qué les pareció a ustedes Crown Jewel 2022.